celular y podemos tener la cura contra el cáncer. ¿Ya? ¿Qué hace la ciclina A? ¿Qué hace la ciclina E y qué hace la ciclina B? Fíjense que yo les mencionaba que se asocia, aquí me quedó al revés el cuadro, se asocia con la fase en que está participando. Si vamos a la ciclina D está en G1, por lo tanto, ¿en qué participa? ¿Qué permite? El crecimiento celular. ¿Ya? ¿Qué pasa con la ciclina E? Fíjense que está aquí justo en la mitad. Permite la transición. ¿Ya? Ahí vamos a ver un ejemplo de G1 a S. Entonces permite la síntesis. Si me preguntan qué hace la ciclina A, permite la síntesis y regula la síntesis del DNA. ¿Ya? Entonces la ciclina D, el crecimiento de la célula. La ciclina E, la transición de G1 a S. La ciclina A es importante porque cuando aparece la ciclina A, se duplica el material genético, se activa la fase S. ¿Y qué permitía la ciclina B? La transición a G2AM. ¿Ya? Pero ¿qué hace esta CDC2? Que fue descubierta en levadura. Y en algunos libros la van a encontrar como CDC, ¿ya? La nomenclatura en levadura, que es igual, acá dice CDK1, que es en realidad una quinasa dependiente del ciclo celular. ¿Saben lo que es una quinasa? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué es una quinasa? ¿Qué hace una quinasa? Rompe enlace. Bien, se atrevió Génesis. Paula dice que no se acuerda. Ya, vamos a ver, yo había puesto una esquemita acá. Acuérdense que las quinasas fosforilan. A partir del ATP, le transfieren un fosfato a la proteína. Como dice acá, aquí está la proteína. Acuérdense que las proteínas tienen muchos aminoácidos. Y entre ellos tiene serina, treonina y tirosina. Son estos tres aminoácidos, acuérdense que tienen en común. No se van a acordar. O a lo mejor sí. ¿Qué tienen en común la serina, treonina y tirosina? Se los mencioné yo en mi clase, pero no sé si se van a acordar. Tienen grupo OH. Y ese grupo OH en realidad es el que se intercambia por un fosfato, como se menciona acá. Aquí está el fosfato en realidad. Para eso necesitamos ATP. Y las quinasas son enzimas que a partir de un ATP, adenosín trifosfato, le quitan un fosfato, se lo agregan a la proteína, lo reemplazan por un OH, ya sea el aminoácido serina, treonina o tirosina, y aquí se libera un ADP, un adenosín difosfato, porque solamente tiene dos fosfatos, no tres. ¿Ya? Y aquí hay otra función importante que es la fosfatasa. ¿Qué hace la fosfatasa? Le quita el fosfato. Esta es la enzima que le quita el fosfato. La quinasa le agrega el fosfato y la fosfatasa se lo retira. Y entonces tenemos la proteína original. ¿Cuál es la diferencia entre esta proteína en este estado y en este otro estado fosforilado? Es que en este estado fosforilado la proteína es activa. ¿Ya? En este estado la proteína queda totalmente activa. Y vamos a ver un ejemplo y ustedes ahora van a entender lo que le enseñaron en el colegio. Entonces la ciclina lo que hace, la A, la B, la C, la E y la D, lo que hacen es unirse a la CDK, que está siempre en la célula, está en forma constitutiva, está presente. Entonces se va a unir la CDK, esta quinasa dependiente del ciclo celular, o CDC en levadura, y cuando se unen, tienen esta propiedad, son una quinasa. Se activa la actividad quinásica de esta proteína, pero para que se active necesita de la ciclina, y de esta forma regula la activación entonces de la quinasa, y va a ser activa en todo el ciclo. ¿Ya? Entonces no se olviden, porque así me salto después unas par de diapositivas. Tengo que hacerlo dos veces, no me acuerdo por qué. Entonces ahora sabemos que el factor que promueve la maduración, el MPF, factor que promueve la mitosis, ¿ya? Está formado por dos complejos, una quinasa y una ciclina. Varían durante el ciclo. Cada una cumple una función determinada. ¿Ya? La D, fase 1, crecimiento. La fase E, fase de síntesis, tiene que ver con la síntesis del DNA. La ciclina A tiene que ver con la síntesis del DNA y que se termine, ¿no es cierto?, en la fase G2.
¿ya? La síntesis también del DNA, y, la ciclina, y también el crecimiento en la fase G2, y la ciclina B le permite la entrada entonces a la mitosis, que la célula madure, o se divida, o entre a la mitosis. ¿Ya? Ese es, en resumen. Entonces uno diría, ahora, ¿cómo se regulan las ciclinas? Porque son muy importantes. Ya vimos la síntesis. La síntesis depende de los factores de crecimiento. Hay factores de crecimiento neuronal, hay factores de crecimiento epidermal, hay factores de crecimiento intestinal, hay factores de crecimiento vascular, hay factores de crecimiento hepático, etc. Dependiendo de la célula, el apellido que va a tener el factor de crecimiento. ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo? Si están interesados, me preguntan y lo podemos discutir en seminario. La activación, ya la vimos. Vamos a ver un ejemplo ahora. ¿Cómo se activan las proteínas? Porque se formó un complejo ciclina-CDK, quinasa dependiente. Entonces ahora van a estar activadas, las ciclinas ayudan a la activación y vamos a fosforilar proteínas, muchas proteínas se van a fosforilar. ¿Y cómo la inactivamos? Desfosforilando. Aquí tenemos que la fosforilación la hace la quinasa y la desfosforilación la hace la fosfatasa. ¿Ya? Yo les dije que terminábamos en mitosis. En la mitosis se degradaban todas las ciclinas, ¿se acuerdan? Y hay un mecanismo de degradación, que es por ubiquitinación. ¿Ya? Proteólisis, ruptura, lisis es ruptura, proteoproteína, ruptura de la proteína. ¿Cómo se rompe? ¿Cómo se degrada? Por ubiquitinación. ¿Qué es lo que son la ubiquitinación? Es un péptido pequeño y se llama, ¿saben lo que es ubiquitinar? Ubiquitina, lo que es ubicuo. Ubicuo es que está en todas partes. ¿Ya? Y justamente porque cuando uno busca las ubiquitinas están en todas partes, en todas las células. ¿Ya? Por eso es que se llaman ubiquitinación en realidad. Vamos a ver el mecanismo a grosso modo también. ¿Quieren descansar? 5 minutos o seguimos. Ya. Voy a pausar. Ya. Entonces, una cosa es cómo se regula el ciclo celular. Si yo les pregunto cómo se regula el ciclo celular, ustedes me podrían decir en el fondo, el metabolismo, por nutrición, ¿no es cierto? Por el tamaño de la célula, por factores de crecimiento, ¿ya? Y por las ciclinas, que es lo más importante. Ahora, si yo le pregunto cómo se regulan las ciclinas, ahí ustedes me podrían decir por factores de crecimiento también, por degradación, ¿cierto? Por ubiquitinación, por ejemplo, y por fosforilación y desfosforilación. ¿Ya? La síntesis, ya vimos que los factores de crecimiento son clave, ¿ya? Junto con otros factores ambientales, ¿ya? También influyen mucho los factores ambientales, no solamente los nutrientes, sino que también temperatura, como saben, si la temperatura disminuye el metabolismo, ¿ya? Etcétera. Veamos ejemplos de fosforilación. Voy a inclinar un poquito más se me pierde el... Ahí sí. Veamos los mecanismos entonces, de fosforilación y de desfosforilación. Ya por ahí ya se adelantó un poquito la pregunta, ¿y qué pasa con el mecanismo de fosforilación? Que es lo mismo que está acá. Fíjense que aquí está la quinasa dependiente del ciclo celular, o CDC, la ciclina y una proteína blanco. En este complejo ahora se suma la proteína blanco, la proteína que la vamos a activar, a la que le vamos a transferir el fosfato. Entonces, para transferirle el fosfato, hacer esta modificación química a partir de ATP, por eso es que el ATP en realidad es muy importante, tiene muchas funciones, va a permitir entonces la fosforilación de esta proteína. Aquí lo mismo, la ciclina se une a la CDK, forman el complejo, forman el trímero ahora con la proteína blanco y le transfieren el fosfato. Y la proteína entonces va a quedar fosforilada. ¿Cuál es la clave de esto? Que esté fosforilada. Fíjense acá un ejemplo. Yo les dije que
es muy importante la ciclina E, porque permite la síntesis de material genético. Pero para que ocurra la síntesis de material genético necesitamos muchas proteínas. Vamos a verla después en una clase. Necesitamos la polimerasa, la helicasa, la topoisomerasa, la quirasa, la primasa, etc. Necesitamos muchas proteínas que tienen que ser sintetizadas. Y para eso hay factores transcripcionales en realidad que permiten que estas proteínas se sinteticen. Entonces tenemos que activar toda la maquinaria. ¿Cómo la activamos? Hay factores transcripcionales, que todavía no lo hemos visto en la clase, vamos a ver. Hay factores transcripcionales que permiten entonces la síntesis de proteínas. Van al gen, activan el gen y activan la transcripción y por supuesto la traducción. Y generamos toda la maquinaria de proteínas que se requiere para la síntesis del DNA. Fíjense ahora, este factor tiene un nombre que se llama E2F. Deme un segundito. El Sergio Álvarez necesita el data. Fíjense que acá tenemos una proteína que fue, aquí dice fosforilación del retinoblastoma. Esta proteína, la retinoblastoma, o RB, es una proteína que fue encontrada en un tumor en la retina, curiosamente. ¿Ya? Y este tumor en realidad, porque esta proteína estaba totalmente inactiva. ¿Qué hace esta proteína? Cuando está activa, fíjense que tiene secuestrado a este factor de transcripción E2F. No puede actuar porque está unido a esta proteína formando un complejo. Por lo tanto, no hay transcripción, no hay pasos de fase G1 a S. Se van a quedar en G1. ¿Qué pasa si aumenta ahora la ciclina D, por ejemplo? ¿Qué va a hacer la ciclina D? ¿Ya? De alguna forma va a activar y va a fosforilar esta proteína retinoblastoma. Y si la fosforila, la proteína, acá los bioquímicos siempre le echan la culpa a todo a los cambios conformacionales. Dice, esta proteína tiene un cambio conformacional, es decir, tiene un cambio en su estructura, se abre, ¿ya? Y al abrirse, deja libre este factor transcripcional. Por lo tanto, ahora este factor transcripcional va a permitir la síntesis, ¿ya?, de todas las proteínas que se requieren en la fase S, ¿ya? Y entre ellos también la ciclina E, que permite la transición, la ciclina A. Fíjense que si tenemos aquí la activación de la ciclina D, va a fosforilar esta proteína del retinoblastoma, que está en todas las células. Fosforilada suelta el factor transcripcional E2F, que es muy importante para que se inicie entonces la proliferación, salga de G1 y entre a S. ¿Y cómo lo va a hacer? Porque favorece la síntesis de la ciclina E, la ciclina A y toda la maquinaria necesaria para la duplicación del material genético, la síntesis del DNA. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo. Por ahí, lo que respondieron varios de ustedes, lo que ocurría acá. Fíjense que aquí está la envoltura nuclear. Está formada por la membrana externa y la membrana interna, y además está formada por estos cuadritos verdes, que es el núcleo esqueleto. ¿Ya? Ustedes conocen el citoesqueleto, que son la actina, microtúbulos. ¿Ya? Algo vieron en el colegio, si no lo van a ver después. No lo alcanzamos a ver este año. Pero hay un núcleo esqueleto también, que está dentro del núcleo. Este núcleo esqueleto está formado por las lamininas. Y estas lamininas están adosadas a la membrana ya interna, que a su vez está interactuando con la membrana externa y forman la envoltura nuclear. Entonces, fíjense, aquí está el DNA en rojo. Están todos los cromosomas acá, ¿ya? Ojo con eso, que no es que se forme el cromosoma, se compacta el cromosoma, ¿ya? Aquí están todos los cromosomas, si es humano, los 23 pares. Entonces, ¿qué hace? La quinasa, unida con la ciclina, formando el complejo, van a fosforilar, y van a fosforilar las proteínas de la laminina. ¿Qué pasa si fosforila esta proteína de la laminina? Se rompe la interacción entre las membranas, ¿ya? Y salen entre los fragmentos mucho más pequeños. No es que la membrana se desintegre, sino que se rompen pequeños trozos y después se pueden ensamblar fácilmente, ¿ya? Entonces, cuando entramos a la mitosis, la ciclina B lo que hace es activar la quinasa para fosforilar estas proteínas nucleares de la laminina, del núcleo esqueleto, y
va entonces a empezar a degradar la envoltura nuclear y desaparece la envoltura nuclear. Y el DNA, los cromosomas ahora, se van a compactar y van a formar el cromosoma, este tiene un apellido, el cromosoma metafásico. ¿Por qué se llama metafásico? Porque en la metafase alcanza su máximo nivel de compactación. Esto es cromosoma, estos siguen siendo cromosomas, ojo con eso, ¿ya? No es DNA, o sea, es DNA. Los cromosomas están formados por DNA, pero son cromosomas que están acá. Acá le ponemos un apellido, cromosoma metafásico, porque está en el máximo nivel de compactación. ¿Ya? Entonces, ese es un ejemplo, y fíjense, se me pierde el cursor. Fíjense que para eso necesitamos entonces el proceso de fosforilación, o sea, la actividad quinasa del complejo. Y acuérdense que la célula prolifera, duplica su material genético, se forman las dos células hijas y se tiene que volver entonces a formar la envoltura nuclear. ¿Y qué pasa ahí? Porque acá con la quinasa la sacamos. ¿Qué pasa con la fosfatasa? Les va a quitar los fosfatos a todos estos fragmentos de la laminina y la envoltura nuclear empieza a interactuar entre sí y se va a formar entre ellas. ¿Ya? Y se van a formar entonces las dos envolturas nucleares. ¿Ya? Aquí hay dos poros, cada una de las células queda con poros, y también se distribuyen los organelos. Acuérdense que tenemos mitocondria, peroxisoma, lisosoma, Golgi, retículo, todos se distribuyen en las dos células hijas. ¿Ya? Entonces, son dos ejemplos de fosforilación. Veamos la degradación. Deje grabando, ¿no? Ah, sí, estoy grabando. Ubiquitina, ubicuo, que está en todas partes. Ya es un péptido, yo le mencionaba, pequeño, 76 aminoácidos, estable a temperatura, es altamente conservada, evolutivamente conservada. Entonces es un mecanismo que ha evolucionado y se ha mantenido por mucho tiempo. ¿Ya? Y es ubicua, de ahí su nombre, ya que está en todas partes. Veamos qué hace. ¿Ya? Este es como un resumen. Todo el mecanismo también después lo vamos a ver en otra clase. Este es su sustrato, esta es la proteína blanco, la tenemos que degradar. ¿Ya? Esta es la ubiquitina, este péptido de 72 aminoácidos, que en realidad con diferentes enzimas la vamos a marcar esta proteína. Y si la marcamos, le estamos agregando estos péptidos de 72 aminoácidos, ¿ya? Que se van a unir en realidad a una lisina. Si se une, esta proteína entonces va a ser degradada. ¿Y dónde es degradada? En un organelo que se llama proteosoma. La degradación de las proteínas que están ubiquitinadas, ¿ya? Se degradan en el proteosoma, que es un complejo de proteínas también, que es como una trituradora. Esta ubiquitinación de acá hace que se reconozca en el proteosoma, se pegue la proteína acá en el proteosoma y entre al proteosoma, esto es como un tubo, entra al cromosoma y aquí en la subunidad 20S está siendo degradado. Y salen los fragmentos de aminoácidos por aquí abajo, que después son reutilizados por la célula. ¿Ya? Entonces, el proteosoma, no se olviden, la ubiquitina necesita un proteosoma para degradarla. Y todas las proteínas que son marcadas con ubiquitina, ocurre el proceso de ubiquitinación, van a ser degradadas por el proteosoma. Entonces ahora conocen otro sistema de degradación, aparte del lisosoma. El lisosoma, acuérdense que es un organelo que degrada. Ahora, el proteosoma también degrada proteínas, ¿no es cierto? Y las separa en sus diferentes aminoácidos. ¿Ya? Entonces, la degradación. Veamos ejemplos. A ver. Fíjense en este ejemplo. Perdón. La proteólisis dijimos que era la degradación de la proteína. Hay un tercer punto de control. ¿Se acuerdan que yo dije que estaba en la mitosis? ¿Y en qué parte de la mitosis está? En el complejo que promueve la anafase. ¿Se acuerdan? Profase, metafase, anafase y telofase. En el complejo, hay un complejo que promueve la anafase, es decir, que de la metafase de los cromosomas cuando están en el ecuador, se separen entre ellos. ¿Ya? Entonces, este complejo que promueve la anafase, acuérdense que yo les mencioné que las proteínas todas se degradan en la mitosis.
¿Ya? El proteosoma va a depender del citoesqueleto. El citoesqueleto lo vamos viendo en realidad en el citoplasma. ¿Ya? No está en una posición fija. Acuérdense que no lo vimos, pero el citoesqueleto es bien dinámico. Siempre las proteínas, los microtúbulos, van moviendo en el citoplasma los organelos, así como también las proteínas. Entonces se mueven dentro del citoplasma. ¿Ya? No están fijos en el proteosoma en las células. ¿Ya? No se encuentra dentro de una vesícula, ¿ya? Está en el citoplasma como tal, como complejo proteico. Fíjense que en la mitosis se degradan todas las ciclinas. ¿Y cómo se degradan las ciclinas? Decía, ¿cómo se regulan? ¿Se acuerdan que yo dije que se regulan por ubiquitinación? Porque van a ser todas degradadas. Entonces, en la anafase hay un complejo que se llama APC, complejo que promueve la anafase. Ya, es decir, de metafase tiene que pasar a anafase. Eso es lo que hace este complejo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace? Va a formar entonces, aquí tenemos la ciclina y la CDK. Este complejo que promueve la anafase, ¿ya? Activa la enzima. También hay un proceso de fosforilación acá, dado también por el complejo. Va a activar las enzimas que ubiquitinan y le va a agregar entonces esta ciclina. Acuérdense que aquí está en color verde la ciclina B, y se le agregan todos estos péptidos de ubiquitina. Si tiene, se me olvidó decirle, si tiene más de 4 se degrada. Si tiene menos de 4, no se va a degradar la proteína. Tiene que ser por lo menos 4 veces, tiene que tener 4 ubiquitinas. Acá tiene 5. Entonces se va a degradar y se va a ir al proteosoma. ¿Ya? De esa forma el proteosoma degrada todas las ciclinas porque el complejo que promueve la anafase activa todo el sistema para que se degraden las ciclinas en el fondo y se detenga el ciclo celular. ¿Ya? Y se divida la célula posteriormente en dos. ¿Ya? Profe, ¿Sí? entonces las ciclinas se degradan en la anafase. En la anafase, exactamente. Ya, Sí. gracias. Sí. Claro, el complejo que promueve la anafase es la que activa la degradación. ¿Ya? Entonces tenemos los 3 puntos de control. ¿Ya? Vamos a ver ejemplos de ello. ¿Ya? Justamente aquí en la anafase. Fíjense que, ¿se acuerdan que las cromátidas hermanas, en realidad la segunda parte de haber puesto al inicio? Aquí tenemos el DNA. Fíjense que las cromátidas hermanas, acuérdense que el DNA se duplicó en G2, ¿ya? Y en la mitosis, en la metafase, están unidas estas dos cromátidas hermanas, formando cromosomas metafásicos. Están unidas por una proteína. ¿Cómo se llama la proteína? Coesina. Las tiene cohesionadas a las dos hermanas, a las dos cromátidas hermanas, no se pueden separar. Pero el complejo que promueve la anafase va a degradar muchas proteínas. Dijimos que va a degradar la ciclina, pero además va a degradar otras proteínas. Fíjense que aquí la coesina mantiene la cohesión entre las dos cromátidas hermanas. No se pueden separar en la anafase. ¿Ya? Están unidas en la metafase. ¿Cómo las separamos? Tenemos que romper las coesinas. ¿Cómo degradamos las coesinas? Usemos la misma maquinaria. Marquemos, fíjense que para que se separe, necesitamos una enzima que las va a degradar. Adivinen cómo se llama la enzima. Perdón. ¿Cómo se llama la enzima? Nadie se atreve a decir cómo se llama la enzima. Está ahí el torpedo. Coesinasa. Buen pensamiento. ¿Ya? Génesis dice, no, se llama separasa. Ya, aquí está el nombre en realidad. Parecido al inglés al castellano. Separasa. ¿Ya? No sé por qué no le pusieron coesinasa. Tiene razón en el comentario. ¿Ya? Se llama separasa. Y permite entonces la separación de las dos cromátidas hermanas en relación a la función en realidad. ¿Ya? Pero esta enzima no la va a degradar en cualquier momento, la tiene que degradar solamente en la anafase. Por lo tanto, esta enzima está inactiva. ¿Y por qué está inactiva? Fíjense que usa el mismo mecanismo anterior. Está unido por otra proteína que la tiene inactivada, así como el retinoblastoma tenía inactivado factor de crecimiento. Está también
interaccionando formando un complejo y mantiene inactiva la separasa. ¿Y cómo se llama esta proteína? Securina. Perdón, de seguridad. ¿Ya? Entonces la tiene, la securina tiene atrapada la separasa, la tiene secuestrada, la mantiene segura, en realidad inactiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer el complejo que promueve la anafase que está activo? Va a marcar la securina, la van a degradar por eubiquitinación, se va a ir al proteosoma, se degrada, se libera la separasa degrada las coecinas y las cromátidas hermanas ahora pueden ser empujadas hacia los extremos, ya hacia los polos de la célula. Entonces ese mecanismo también funciona. ¿Ya? Ese es otro ejemplo, por ejemplo, del sistema. Este resumen de todo el mecanismo no Antonia pregunta si al añadir los fosfatos se liberan de los complejos. No, lo que hace es, a veces sí, en algunos sistemas sí. No me acuerdo si lo tengo acá en una diapositiva más adelante o no. Lo que hace el sistema es degradar por ubiquitinación. El complejo está activo por fosforilación. Entonces, al pegarse el fosfato, la activa el complejo que promueve la anafase. Y este, al estar activo, se encarga de degradar todo por ubiquitinación. Entonces, el complejo de anafase es el que se fosforila y se activa. Y una vez que está activo, se encarga de activar las otras proteínas de las enzimas que ubiquitina. ¿Ya? Fíjense que aquí está el resumen. Parece complejo, está en inglés, está con muchas siglas, pero ustedes ya las saben las siglas. Aquí tenemos lo medular, el centro, el core. G1. ¿Qué necesitamos? Perdón. Las ciclinas que van a favorecer la síntesis para pasar a S. En S necesitamos las quinasas dependientes de las ciclinas de la fase S. Y ya me decían ustedes, ya saben que es la E y la A. ¿Ya? Y de acá necesitamos una ciclina, acá tiene un número, porque son de levadura en realidad, para pasar a fase G2. ¿Ya? Aquí tenemos la quinasa dependiente del ciclo celular, que necesita para que haya crecimiento. ¿Ya? Y esta a su vez es importante para que ocurra la activación de las quinasas que promueven la mitosis, o la maduración en realidad, para entrar a la mitosis. Y finalmente el complejo que promueve la anafase, que va a permitir entonces que la célula se divida en dos y pasemos a G1. ¿Cómo se dividen, cómo se regulan todos estos procesos? Tenemos los checkpoints. Dijimos que teníamos 3 checkpoints, 3 stop, o 3 semáforos, ¿se acuerdan? El primer semáforo, o checkpoint, si las condiciones son desfavorables, sobre todo las condiciones ambientales, temperatura, nutrientes, tamaño celular, ¿ya? Son desfavorables, el sistema se inhibe y el ciclo no comienza. ¿Ya? Por el contrario, si tenemos que las condiciones son favorables, por supuesto que se va a inducir. Fíjense que yo les dije que este checkpoint es muy importante, porque si hay daño en el DNA, tiene que aumentar. Yo solamente les mencioné esta proteína P53, que se encarga de reparar el daño. Pero para repararlo, tiene que inhibir las fases. Inhibe la fase G1 para que no entre a S. Y si alcanza a entrar en parte a S, también la detiene. ¿Ya? Detiene entonces el proceso de la transición de G1 a S para chequear las proteínas. ¿Ya? Y activa en realidad inhibidores. Estos son inhibidores de las quinasas del ciclo celular. Eso significa IKI, que no las vimos ahora, pero se pueden inhibir el ciclo celular. Y va a inhibir la fase. ¿Ya? Y estas son proteínas que reparan los cromosomas. Cuando hay mutación en el cromosoma o no están bien alineados los cromosomas, estas se encargan de repararlas. ¿Ya? Hay inhibidores en realidad que detienen el ciclo celular y que son estimulados por P53. Entonces P53 va a inhibir el ciclo celular, ¿ya? Hasta que las condiciones sean favorables. Si son favorables, va a proseguir. ¿Ya? Si el DNA no se replicó, fíjense que se inhibe este complejo para que se active el ciclo celular y pasa a la mitosis. ¿Ya? Si hay daño, también se inhibe y este complejo no se activa, por lo tanto se detiene el ciclo celular. ¿Ya?
Esta es una proteína que permite la reparación del DNA y permite que el ciclo siga o no siga, que se quede en G2, ¿ya? La quinasa, dependiente del ciclo celular 25, que no vimos ejemplo de esto, detiene entonces el ciclo celular en G2 y no va a entrar a la mitosis, ¿ya? Si es que hay un daño en el DNA o el DNA no se replicó, no está 100% duplicado, ¿ya? Hay un inhibidor. Y esto lo acabamos de ver, que si el cromosoma en realidad no está bien apareado, no se segrega en forma equitativa, entonces va a inhibir el complejo que promueve la anafase y no puede proseguir más adelante. ¿Ya? Traten de entender este dibujito con el esquema y se dan cuenta que van a entender el proceso que vimos. El core, en el fondo, es centro, es la médula, es lo que necesitas para que el ciclo progrese, ¿ya? Para que pase de G1 a S, de S a G2, de G2 a M y a G1, ¿ya? En G1 a S necesitan la síntesis de las ciclinas, o las que participan en estas fases, la D y la E. Acá necesitas la A, ¿ya? Para que pase a G2 necesitamos que el DNA esté replicado en forma correcta, completa. No haya deleciones, no haya mutaciones, esté 100% replicado, ¿ya? Y pueda progresar, ¿ya? Y para eso necesitamos los diferentes procesos, ¿ya? Lo que no vimos fue la quinasa dependiente del ciclo celular 25, que es la que inhibe, la que le dice stop, no prosiga en el ciclo celular, se detienen en G2. ¿Cuál es lo más importante? Pregunta Antonia, que deberían saber de la clase. Esto, tienen que entender esta tablita, el resumen. Ya, yo creo que aquí está todo, aquí está lo medular, aquí está el core, como me preguntaron recién. Ya, las ciclinas, cómo se regulan, ya saben que por fosforilación, desfosforilación, por ubiquitinación y los factores de crecimiento. Y estos se regulan por estos diferentes estadios, ¿ya? Eso es como lo más importante, ¿ya? La interfase, como ya les mencioné, es lo que tenemos acá. Ustedes lo pueden leer, esto es relativamente fácil, yo sé que lo vieron en el colegio, si después hay duda lo podemos ver, ¿ya? Estos son los estadios del DNA, cómo el DNA se va de alguna forma a duplicar. Vamos a tener en la metafase el DNA de máximo nivel de compactación, cromosomas metafásicos. Este también son cromosomas, como yo les mencionaba, cuidado con el concepto, ¿ya? Este es un esquema que resume todo, en realidad. Aquí están las profase, metafase, anafase, telofase y la división en realidad de las células citoquinesis, ¿ya? Esta es célula animal y esta es célula vegetal, que en el fondo ustedes, yo sé que esto lo vieron en el colegio, por eso lo voy a pasar más o menos rápido. Está la descripción en cada uno de estos, ¿ya? Aquí están divididos en profase temprana y tardía, aquí los diferentes tipos de metafase que podríamos encontrar. Este es un esquema que podríamos ver también en el microscopio, si hay tiempo en marzo a lo mejor yo se los podría mostrar, ¿ya? ¿Qué ocurre en la profase? Acortamiento de los cromosomas, desaparece la membrana, migración de los centriolos, y los cromosomas consisten en 2 cromátidas y un centrómero, ¿ya? Que es lo que está acá. Las cromátidas hermanas están anclados de alguna forma por los microtúbulos al centrómero y se pueden separar. Esto con la diapositiva yo creo que les va a quedar bastante claro. La metafase se caracteriza muy bien porque están los cromosomas, ¿no es cierto?, en el ecuador. La anafase, aquí fíjense que aquí está el complejo, que necesitamos separar las cromátidas hermanas. Acuérdense de las coecinas, de la separasa y la securina, que son importantes para que los cromosomas se puedan separar en la anafase, ¿ya? En la telofase, aquí la misma información es transferida a las 2 células hijas. Si hay una célula que queda con un cromosoma adicional o 2 cromosomas adicionales,
se supone que va a apoptosis, la célula muere y no se divide. Hay excepciones, como por ejemplo la trisonomía del cromosoma 21, en el síndrome de Down en realidad, en que vemos que hay una trisonomía en realidad que la célula no muere. Pero generalmente los mecanismos de apoptosis se activan, ¿ya? Y se puede ¿ya? Por ahí puso un link, Antonia, de YouTube ahí que les puede servir. Yo no lo he visto todavía, ahí lo vamos a observar. Acuérdense que las células animales tienen centriolo, las células vegetales no tienen centriolo. ¿Ya? Hay una división porque se forma un anillo de actina. Aquí hay una placa celular, el plasmoplasma, que divide las células en dos. Cada cromosoma es tirado también por los microtúbulos, pero los microtúbulos no están anclados al centriolo, están anclados a la membrana celular, están anclados a la membrana plasmática. Ocurre este mismo proceso de tiraje en realidad que ocurre con los centriolos, pero ya están anclados, perdón, a la membrana nuclear. No tienen ellos centriolos en esta posición. Esa es la diferencia entre los dos sistemas, ¿ya? Fíjense que cada vez que la célula nueva prolifera, ¿no es cierto?, y va a generar dos células hijas, los DNA se compactan y tienen una arquitectura bien especial. Se ha demostrado, cada color en realidad corresponde a un cromosoma. ¿Ya? Y acá está la ubicación. Si tú tomas esta célula y les ves la ubicación, el cromosoma 3, por ejemplo, que está acá, está en esta parte de la célula, del núcleo. ¿Ya? Si tomamos otra célula, vamos a ver que tiene exactamente la misma arquitectura. El cromosoma 3 está acá, el paterno, supongamos, y el materno está acá. ¿Ya? Si vemos el cromosoma 8, está en gris, acá está el cromosoma 8, por ejemplo, el materno, y el cromosoma paterno, el 8, estaría en esta posición. ¿Ya? Siempre los cromosomas vuelven a tener la misma ubicación. ¿Ya? Vamos a ver después que los nucleolos están formados por 5 cromosomas. ¿Ya? El 12, el 13, ahí lo vamos a ver, el 19, 20 y 21, está formado por los mismos cromosomas, y estos cromosomas tienen también la misma ubicación. Estructuralmente la arquitectura siempre es la misma, siempre se ordena. Es un misterio el cómo. Ya fíjense que la envoltura nuclear se desarma y se vuelve al mar, y se vuelve al mar en la misma posición, con los mismos, con la misma arquitectura, ya conserva su arquitectura nuclear. Eso es bien curioso. ¿Ya? La meiosis también tiene... nos vi las preguntas, la placa no... ya, ahí le respondieron. El anillo está formado por las membranas no vegetales, ¿ya? Por los eucariontes, pero no las células vegetales, y se forma un anillo de actina, ¿ya? La meiosis son dos divisiones celulares. Aquí lo que cambia es, ¿no es cierto?, el número de genes, ¿ya? Y podemos después repasar. Este es el resumen y lo que tienen que saber en realidad, ¿ya? Hay separación de los pares homólogos, reducimos el material genético y después hay separación de las cromátidas hermanas. De una célula se obtienen 4. Y aquí podemos jugar con el 2N, el N, después que se pueden obtener, para que ustedes lo revisen sus apuntes del colegio, ¿ya? El uso mitótico, los centriolos. Javier está preguntando por el uso mitótico. El uso mitótico se forma en la profase temprana, ¿ya? Los centriolos se duplican en la interfase, ¿ya? Cuando llegan a la profase, los centriolos ya están duplicados, ¿ya? En la profase, los centriolos se mueven a los polos opuestos y se empieza a formar el uso, ¿ya? Va manteniendo este contacto en realidad entre los dos centriolos. Y para terminar, perdón, aquí ocurre la recombinación, el crossing over, que también lo vieron, para que lo repasen. Y este en realidad es el resumen
comparativo entre la mitosis y la meiosis. Número de divisiones en la meiosis son 2. Se obtiene el doble de célula hija. No son genéticamente idénticos, en cambio la mitosis son clones, ¿ya? El número de cromosomas en la mitosis es el mismo siempre, en cambio la meiosis es la mitad. La mitosis ocurre en todas las células somáticas, en los procariontes, en las levaduras prácticamente un sistema de proliferación, ¿ya? La meiosis ocurre solamente en las células germinales, que están en las gónadas, ¿ya? La mitosis ocurre durante toda la vida, ya vimos que células se duplican muy rápidamente y otras más tardan mucho más. En cambio, la meiosis solamente en la maduración sexual. Perdón, pero tengo la garganta seca. La función en la mitosis, crecimiento y reparación. No se olviden de esto. La mitosis, crecimiento y reparación, y dependiendo del tipo celular es proliferación, ¿ya? Y en cambio la meiosis solamente reproducción sexual, ¿ya? Con eso terminamos, ¿ya? Revisen la mitosis y la meiosis. Yo generalmente la paso rápido porque yo sé que ustedes la ven en clase, ¿ya? Por ahí algunos cerebros van a explotar. Lo siento si explotan, no fue mi intención.